Hola, mi nombre es Hugo Bautista y les voy a hablar un poco sobre la meiosis. La meiosis es un acto o proceso que reduce el número de cromosomas de las células haploides o diploides. Es un tipo de reproducción sexual, produce células sexuales y es el proceso más largo. La meiosis consta de dos divisiones, la división ecuacional y la división reductora. La división reductora es el proceso de la meiosis que reduce el número de cromosomas de 2n a n. De estas dos divisiones se pueden producir 4 células haploides que contengan la mitad de los cromosomas de las células madres. La profase 1 leptoteno. Su cromatina es visible y consta de dos cromatidas que están unidas por medio del centrómero. La profase 1 cigoteno. Sus cromosomas homólogos son visibles y ocurre la sinapsis, quiere decir que son cromosomas homólogos que están unidos los unos con los otros. Y acá se forman los pares unidos que se conocen como bivalentes. La profase 1 paquiteno. Acá ocurre el intercambio del material genético entre sus cromosomas, también conocido como el quiasma. Quiasma es el punto físico o lugar físico donde ocurre el intercambio del material genético. La profase 1 diploteno. Sus cromosomas homólogos se repelan unos con los otros y se comienzan a separar. Acá todavía siguen unidos por medio del quiasma. La profase 1 diacinesis. Sus cromosomas están en su mayor estado de condensación, pero acá termina el proceso del quiasma. Quiere decir que ha terminado su intercambio del material genético entre sus cromosomas. La metafase 1, sus cromosomas homólogos se alinean al plano ecuatorial. En la anafase 1 ocurre una reducción del material genético o ADN. La telofase 1, sus cromosomas se desenrollan y el nucleolo y la membrana nuclear reaparecen. La intercinesis es un periodo corto, ausente, no ocurre síntesis de ADN. Es similar a la interfase, pero no es lo mismo. La meiosis 2. La profase 2. Los cromosomas empiezan a enrollarse y se acortan. Ocurre un rompimiento de la membrana nuclear. Los cromosomas llamados univalentes están alineados en el ecuador. Eso es en la metafase 2. En la anafase 2 comienza cuando los centrómeros ya se han dividido y termina cuando los cromosomas han llegado a los polos. La telofase 2, los cromosomas están en los polos y se empiezan a desenrollar. Acá se vuelve a formar la membrana nuclear y el nucleolo y ocurre el paso llamado citoquinesis, que es una división celular llamada. La citoquinesis es llamado la división del citoplasma. La gametocinesis. La gametogénesis en las células animales son células diploides y en la meiosis ocurre la producción de gametos. La ovogénesis contiene las células madres que desarrollan el feto.
llamados ovocitos, y estos contienen los 46 cromosomas. La espermatogénesis ocurre en la pubertad de los seres humanos y se produce se produce en los testículos. La meiosis también es un proceso germinal, también llamado diploides, y sus 4 células haploides que pueden ser llamados gametos o esporas. Gracias.